תקוותנו לא עבדה. מה יוליד יום זאת לא נדע, ועל הכל נאמר תודה. Me quedaría escuchando este tema toda la tarde, de lo lindo que es. Buenas tardes y buenas noches, dependiendo desde dónde están en el día de hoy. Ahí la veo a Nomi que me está saludando. Nomi, un placer verte del otro lado ahí de la pantalla. Qué gusto volver a encontrarnos. Hoy no vamos a viajar a un país, pero sí estoy seguro que vamos a viajar a la historia de un país tan apasionante, vibrante, y vamos a tratar de entender, de tratar de comprender una década que marcó la historia de la Argentina. Quiero contarles que con Natalio Steiner teníamos muchas ganas realmente de poder tener el encuentro de hoy con una persona tan formada como lo es el doctor Ariel Helblum. No los quiero entretener mucho, así que antes de adentrarnos en el encuentro que hemos denominado como Argentina 1938, infamia y nazismo, quiero contarles brevemente quién es nuestro invitado de hoy. El doctor Ariel Helblum es abogado recibido de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y dirige la oficina del Centro Simón Wiesenthal para América Latina desde el año 2015. Fue miembro fundador y se desempeñó como secretario de su junta directiva desde sus inicios. Representó al centro en el capítulo argentino de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, IRA, y participó de las actividades más significativas de la oficina. En su actual rol como director del centro, es observador permanente ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, y el Parlamento Latinoamericano Parlantino. También es miembro del International Legal Forum for Combating Antisemitism y el Legal Network Initiative. En ambos casos, organizaciones de abogados que comparten estrategias para combatir las nuevas formas de antisemitismo por medios jurídicos. Es un destacado impulsor de la adopción de la definición práctica del antisemitismo de la Alianza Internacional de Recuerdo del Holocausto por distintos organismos públicos y privados en América Latina, destacándose entre ellos la OEA, el Congreso de la Nación Argentina, las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Cuyo, Tucumán, y la Asociación de Fútbol Argentino, mejor conocida como AFA. Expuso en los más diversos foros, destacándose en la Cámara de los Lores, en el Parlamento Británico, y la Ciudad de las Ideas en Puebla, México, y ha publicado numerosos artículos en medios periodísticos y especializados. Junto con Natalio, realmente estamos muy contentos de tenerte. Bienvenido, Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir este rato con ustedes. Es un verdadero placer tenerte. Sé que hay muchas preguntas que van a ir surgiendo a lo largo del encuentro que tenemos hoy con vos, así que por un lado invito a todos los participantes, tanto en Facebook como en Zoom, a que nos escriban las preguntas y también trataremos después de abrir los micrófonos. Así que no sé si Natalio tiene ganas de decir algo antes de comenzar con el encuentro. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola Ariel, ¿cómo estás? Especialmente gracias por asistir, por estar. Hace rato veníamos trabajando en poder armar esta idea, que estés presente. Lo único que quería decir, Ilan, son dos cositas nada más. Una de ellas que está presente con nosotros en Zoom, Saúl Cohen. Saúl Cohen es representante de la DAIA en Viedma y Carmen de Patagones. Tengamos presente que si bien son dos localidades rionegrinas y bonaerenses, han tenido un hecho antisemita por lo menos grave, calificable grave, en el día jueves o viernes o jueves pasado. Después le vamos a dar un minuto la palabra a Saúl Cohen antes de terminar, para que él nos cuente un poquitito cómo está esa situación. Así que bienvenido, Saúl, gracias por estar y un saludo a toda la gente. Y lo segundo es que el próximo Zoom que vamos a hacer, me lo adelanto, Ilan, vamos a tener nuevamente a contar con la presencia de Mario Sinay, para esta vez poder viajar por los Balcanes judíos.
es decir, la presencia judía en los Balcanes durante la nefasta época del nazismo, pero también antes la conformación de la vida judía. Ariel, todo tuyo el tema, después vienen las preguntas. Gracias nuevamente. Perfecto, entonces estamos para comenzar. Ariel, si tenés ganas de compartir pantalla y empezamos con la exposición. Sí, cómo no, cuando ustedes quieran. Todo tuyo, adelante, apoderate del Zoom. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad que es un tema que da lugar más para yo diría una presentación que va a dar lugar a no agotar el tema en lo más mínimo, sino que, por supuesto, van a dar lugar y que gente me va a decir, no hablaste de tal tema y te faltó tal otro. Digamos, tendemos a no agotarlo, sino dar lugar a participación, a charlas. Pero sí es una presentación de temas que por ahí no son tan conocidos como debieran. La primera vez que empezamos a pensar en este tema, hace unos años atrás, el Museo del Holocausto, en su capacitación anual que prepara para los docentes, había planteado, digamos, como un tema particular que tenía que recorrer toda la capacitación, el año 1938. Y cuando me piden que yo presente algún tema para hablar respecto a, por supuesto estaba pensado en términos de Shoah, y yo dije, en ningún momento nadie se puso a pensar qué pasaba en la Argentina, o qué se vivía en la Argentina en ese momento. Y creo que para una comunidad que luego que ya venía instalada y que muchos de nosotros descendemos de los que fueron llegando, me parece importante también ponernos nosotros en escena, y ya desde entonces empezamos a hablar de este tema, esta presentación que con idas y vueltas ya la venimos trabajando desde hace un tiempo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, como cualquier aficionado a la historia, es ponernos en época. Ponernos en época no significa solamente conocer cuál era el contexto, sino cuál era el ambiente, cómo se vivía, cuáles eran los valores que la gente manejaba cotidianamente por entonces. Uno no puede juzgar una época por lo sucedido de acuerdo a los valores que tiene hoy, porque si no quita de contexto absolutamente todo lo que uno trata de analizar. Por eso es importante conocer qué se tenía en cuenta, cómo se vivía, y creo que nada más lógico o nada nos va a poner más en época que como nos sucedería hoy, que podráis ver cuál era el hit musical que más nos ponía en lo que en la Argentina se escuchaba por ese entonces. Una gran producción poética que fue escrita unos años antes nos describe claramente cuáles eran los valores que la gente tenía en aquel momento. No es otra cosa que el tango cambalache. El hecho de saber de que no había un futuro válido, de que realmente haga lo que uno haga, los malos van a seguir siendo los que ganen, que es lo mismo ser cagadura polizón, cura colchonero rey de basto, que no hay un valor que llorar la Biblia junto al calefón, que tiene su explicación. Y toda esta sucesión de metáforas que nos deja en claro la falta de valores en la vida cotidiana y el no reconocimiento de qué es lo que vale la pena, y que ser bueno o ser malo daba exactamente lo mismo. En aquel momento, tengamos presente el contexto mundial para después volver un poco a la Argentina.
Luego de la crisis del 29, nos deja en claro, en primer término, que el sistema capitalista en sí está en crisis. Pero a su vez, nosotros tenemos que pensar que la democracia no estaba vista como hoy, como una solución o como una base política en la cual todos los países deberían tener que pensar como el sucedáneo del diálogo o de la situación básica en la cual los países tienen que convivir. Italia ya era fascista por ese entonces. En el año 33 Hitler llega al poder a través de elecciones, pero a través de una sucesión de crisis en los distintos lugares. La Guerra Civil Española ya venía gestionándose, la crisis política previa a la Guerra Civil era palpable, y esto nos afectaba aquí en la Argentina claramente. La relación directa que existía entre la enorme comunidad, tanto italiana como española, que vivían lo que sucedía en Europa como propio, y que, digamos, tenía sus repercusiones y que las va a tener mucho tiempo después. No nos olvidemos que Argentina fue uno de los principales refugios de aquellos que tenían que escapar de la, digamos, de la derrota de la República Española, y por otro lado, los valores que se venían manejando. Una Europa que no reconocía la democracia como el mejor de los valores. Y por el otro lado, Stalin refuerza su propio régimen, comenzamos a hablar de todas las purgas, y que se endurece la situación del régimen comunista por ese entonces, cerrándose aún más, endureciéndose en determinadas situaciones. Todo apunta a que ninguno de los países con los que eventualmente uno piensa que hay alguna relación valoraba la democracia como una forma de gobierno. Por supuesto, Francia y Reino Unido se encuentran en una determinada crisis política, crisis donde Francia se asume como que ya no es lo que era, y el imperio que era el imperio británico otrora ya no es lo que es, empieza a tener determinadas crisis en distintos lugares del imperio, crisis en la India, crisis en Medio Oriente, y en distintos lugares donde estaba digamos, en el poder, donde sostenía su vieja idea de poder. Y por supuesto, Estados Unidos, como el gran gigante que había aparecido hacia el final de la Primera Guerra Mundial, inmediatamente vuelve a verse hacia adentro. Es decir, deja de importarle lo que sucede en el resto del mundo, empieza a ver cómo salir de la crisis, cómo empezar a invertir adentro, cómo, no nos olvidemos que hasta bien empezada la guerra, la posición de Estados Unidos era tratar de mantenerse lejos de esa contienda para no llevar a morir jóvenes hacia afuera en una guerra que ellos entendían que por ahora no les era propia. Por lo tanto, es un poco el panorama dentro del cual el mundo empieza a existir, cómo a sostenerse. La crisis era la palabra general y la democracia no era un bien protegido. Por supuesto, nosotros tenemos el golpe militar de 1930, venido luego de un interregno democrático en el cual nosotros dentro de la Argentina hablamos que los primeros intentos verdaderamente democráticos fueron a partir de la ley Sáenz Peña, y los tres gobiernos, o los dos gobiernos y medio radicales que vinieron después, 16-22 con Irigoyen, el 22-28 con Marcelo T. de Alvear, y la vuelta de un Irigoyen cansado, más viejo, a quien no le contaban, como el famoso tema del diario, donde no le contaban la verdad de lo que estaba pasando, el líder que ya no tenía dinero para poder
poder hacer determinados manejos, ya tenía una resistencia mucho mayor en lo interno, y esta situación en la cual se permite el golpe, y vaya a quedar claro de que el golpe militar de 1930 no fue hecho por las cúpulas militares, sino por un jefe militar que era, por supuesto, con dos grupos militares bien definidos, uno más bien liberal, tirando hacia la idea de seguir manteniéndose cerca de las inversiones británicas, y por el otro lado un grupo nacionalista pensando en copiar estos modelos que venían desde Europa. Tanto es así que el Uriburu, quien lidera el golpe y que no lo lleva a cargo con todas las Fuerzas Armadas, sino que lo único que hace es toma a los cadetes del colegio militar y los hace marchar desde Campo de Mayo y pasando, digamos, por la puerta del Congreso y yendo a derrocarlo a Irigoyen, era llamado Von Pepe, es decir, la idea de buscar emular el ejército, el otrora ejército prusiano y el modelo alemán de lo que debía ser un ejército. Ese golpe militar instala lo que nosotros dimos en llamar en la Argentina, o los historiadores dieron a llamar como la década infame. Y el establecimiento de una democracia formal en la cual el Partido Radical estaba proscripto, en el cual votaban los muertos, donde los empleados le daban a los grandes dueños sus documentos para que figuren y puedan hacer figurar los votos, los cambios de urna, los matones de barrio, y dando en llamar el fraude patriótico. Estos grupos logran una determinada alianza y entienden de que la vía nacionalista de Uriburu no es la políticamente correcta para poder seguir manteniendo el país, y dejan, digamos, el poder en esta alianza entre radicales antipersonalistas, es decir, aquellos que pensaban en un radicalismo sin Irigoyen, y estos militares más cerca a los grupos de poder relacionados con Gran Bretaña, y ponen justo digamos, a otro gobierno que digamos, lleva adelante con Justo y con Roca, y eventualmente Roca, hijo de quien fuera 3 veces presidente, y este vicepresidente es el que logra el famoso pacto Roca-Runciman, el cual lo que hace es llegar a un acuerdo con Gran Bretaña para que nos siga comprando las carnes, y sus declaraciones eran prácticamente, bueno, somos otro más de los estados de Commonwealth. Ahora, todos tenemos esa idea de que el gran poder económico de la época era Gran Bretaña, pero es una idea que a nivel mundial puede tener que ver, pero a nivel local es un poco distorsionada. Los grandes capitales que por esos momentos existían y movían muchísima parte de la economía, hay que saberlo, eran alemanes. Hay grandes empresas alemanas presentes en un gran conglomerado y que a lo largo de esta década van a ir creciendo cada vez más a través de cómo iban relacionándose y cómo iban gestionando desde el punto de vista diplomático, con una presencia muy fuerte de quien era el embajador de los nazis en la Argentina, llamado von Terman. Es una década en la cual nosotros vamos a, hoy podemos reírnos, pero la marca clásica era la corrupción. Vamos a conocer casos
que eran muy conocidos, como la compra de los terrenos de Seiza. Es decir, basta con saber de que elegimos para poder tener nuestro aeropuerto internacional en una zona donde todos los días hay neblina, o sea que algún negocio hubo al respecto. La época de los frigoríficos, en los cuales digamos, existían negocios detrás de la carne que fueron denunciados por Lisandro de la Torre. Es decir, un montón de situaciones donde la corrupción era absolutamente cotidiana. Junto con esta situación y coherente con la situación que se vivía en aquel momento en Europa, toda esta mezcla lleva a un creciente antisemitismo, que entre otras cosas, vamos a ver que, como dije al principio, ya empezaba una influencia enorme desde la embajada alemana y desde la ideología nazi. Basta que uno tenga que pensar de que era tal la influencia que, por ejemplo, el colegio Pestalozzi tiene que fundarse para esa época porque es la minoría de la comunidad alemana que era antinazi y que quería encontrar un lugar porque dentro de los existentes en la comunidad no existían. El diario Argentinische Tageblatt es fundado por este mismo sector en esa época, y se van sosteniendo que el mainstream, digamos, de la comunidad alemana en la Argentina apoyaba claramente el régimen nazi. Esto dio lugar al crecimiento y la creación de la DAIA, por ejemplo, en 1935. La necesidad de que desde la comunidad argentina exista una institución que pueda representar a la comunidad judía y hacer reclamos frente al creciente antisemitismo en que se encontraba. Ahora bien, en los años posteriores, a partir de 1935, y estos son temas que hace muy poco tiempo empiezan a conocerse y todavía la pandemia nos impide conocer las verdaderas derivaciones, que las vamos a conocer dentro de un tiempo, hay nuevos hechos que se conocen aún más. Por ejemplo, uno de ellos es el flujo de dinero, o sea, la posición y la importancia que Argentina tenía dentro del comercio internacional de la Alemania nazi. Entre otras cosas, Alemania generaba dinero que quería utilizar en el exterior, pero quienes le iban a vender no iban a aceptar los marcos alemanes del Reich, y por lo tanto necesitaban utilizar algún país como una cueva cambiaria en la cual venían los containers con marcos del Reich alemán que llegaban a través de barcos de la empresa Dodero o de otra empresa, llenos de efectivo. No nos olvidemos que no eran épocas donde uno hacía una transferencia bancaria online, y ese dinero se transformaba en dólares o en libras esterlinas o en francos suizos y era utilizado en el mercado internacional para comprar los insumos que Alemania de otra forma no podía comprar, y así, por ejemplo, termina de armarse la estructura de IG Farben, empresa que años después termina fabricando, entre otras cosas, el gas Ciclón B. Y que necesitó de este flujo de dinero a través de América Latina y más específicamente de Argentina. Por otro lado, empresarios muy fuertes que tenían el manejo de bancos como el Banco Alemán Transatlántico o el Banco Germánico del Río de la Plata, que funcionaban, entre otras cosas, para poder gestionar y ganar con esta ida y vuelta de dinero. Fíjense ustedes que el Banco Alemán Transatlántico funcionaba en el mismo edificio donde funcionaba la embajada nazi en la Argentina, que años después termina siendo una de las dependencias del BANADE, Banco Nacional de Desarrollo, que con los años va cambiando en otro tipo de instituciones. En esta situación todavía está por estudiarse
cómo existían mesas de dinero donde se juntaban los grandes capitales alemanes que fugaban hacia Suiza en bancos que todavía está por verse cuál fue su participación, tema que denunciamos desde el centro en febrero del año pasado y que al finalizar la pandemia podremos seguir la investigación. Pero lo que sí nos queda claro es que este flujo de dinero tuvo un enorme crecimiento exponencial a partir de la aprobación y de la puesta en ejercicio de las leyes de Nuremberg. Es decir, no existía para ese entonces, cuando a alguien le quitaban dinero en efectivo o un negocio, o le quitaban la posibilidad de poder ejercer determinada actividad, ese dinero, que no es dinero que posiblemente estaba depositado, sino dinero en efectivo, dinero que existían en las casas, o cosas que se les sacaba pero que no eran obras de arte y que es muy difícil después demostrar su existencia. Esto se transformaba en dinero, dinero que si antes llegaba, por ejemplo, no sé, pongamos 100 Reichsmarks a la Argentina después de la puesta en ejercicio de las leyes de Nuremberg, estos dineros empezaron a crecer en forma exponencial y llegaban, no sé, 1000, 100.000 o 1.000.000 de Reichsmarks que no tenían otra razón de ser en este enorme cantidad de tráfico que un dinero que se le sacó a otro y que no estaba en el mercado. Por lo tanto, es un tema que todavía queda por resolverse. Dentro de todo esto, nosotros, fíjense ustedes, algo más que ayuda a poder ver cómo se vivía en esa época. Yo voy a tratar ahora de comentar qué pasó con muchísima gente que era popular, que era conocida, que era desde distintos lugares de la música, de la política, de las letras, y todos tuvieron el mismo destino, y nos pone a nosotros a ver cómo la sociedad pensaba su futuro. Y traten de ustedes de pensar en si tanta gente conocida puede tener este mismo destino en el día de hoy, y nos vamos a dar cuenta de que realmente la visión que la gente común tenía del futuro era peor que negra. Fíjense ustedes, la gente no termina de reponerse del accidente en Colombia de Gardel, y con una continuación entre el año 37 y 39, tenemos el suicidio de Leopoldo Lugones, tenemos el suicidio de Lisandro de la Torre, el de Alfonsín Astor, el de Horacio Quiroga. En estos lugares entiende que no hay otra salida que acabar con su propia vida. Es decir, estas cosas a nosotros nos tienen que hacer reflexionar de cuándo podemos encontrar tantos suicidios juntos en gente realmente de renombre. Y esto es una indicación del humor que la sociedad vivía. Frente a esto, el crecimiento y la fundación de la revista Clarinada por otra persona que no es otra persona que Roberto Noble, quien después termina siendo el fundador de Clarín. Y fíjense ustedes el absoluto antisemitismo que reflejaba estas publicaciones. Acá nosotros vamos a tener varias tapas, y todas que los judíos son el mal del mundo junto con el comunismo, y que la nación tiene que despertarse para poder atacar este tipo de situaciones. Con esto nosotros vamos a llegar a un año clave que es 1938, que lo pusimos como para poder dar imagen de lo que fue toda la década. Todavía nosotros no llegamos a la guerra y ya estábamos viviendo esta situación. Terminan los 6 años de Justo y Roca, y casi por un acuerdo dan lugar a que sus continuadores sean Ortiz y Castillo. Ortiz
un radical antipersonalista de quien se esperaba un apoyo absoluto a este régimen, pero que venía con ideas de buscar la posibilidad de cambiarlo, y Castillo, una persona absoluta de lo que hoy llamaríamos la derecha más recalcitrante en aquel momento, que quería seguir sosteniendo esta alianza entre, de la que hablamos al principio. En los primeros meses del año, en abril, vamos a ver que Alemania anexa Austria a través del famoso Anschluss. La reacción de la Cancillería nazi, por ese entonces, para no decir Cancillería alemana, es que en todos lados del mundo debe haber manifestaciones de las comunidades apoyando, para mostrar de que hay un férreo apoyo de las comunidades alemanas en el exterior a este hecho de seguir adelante con la Gran Alemania sin ni siquiera haber entrado en la guerra. La respuesta, que organizada inclusive desde este grupo de empresas de la que estábamos hablando, lideradas por un empresario llamado Freude, Ludwig Freude, y el embajador von Termann, llevan adelante esto que es conocido por todos, que fue uno de los dos, porque siempre decimos que es el acto más importante de nazi fuera de los Estados Unidos, fuera de Alemania, y estamos olvidándonos del Madison Square Garden, que también para esta época hizo exactamente lo mismo, y se llena de esta forma el Luna Park. Fotos que hasta el día de hoy nos llaman la atención, donde al lado de la bandera argentina ondeaban los símbolos y la bandera nazi, donde toda la juventud estaba vestida con las camisas pardas de los grupos de tareas nazis, y la presencia de quien luego iba a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, Fresco, con, por supuesto, Roberto Noble presente, y muchas de las personas que eran parte del establishment político de ese entonces. Este acto no es que se llevó adelante quizás en forma tan pacífica, sino que desde otras organizaciones se planificó hacer una protesta por la realización de este acto en el Luna Park. Cuando la manifestación que se acercaba para protestar llegó hasta lo que hoy conocemos como Plaza San Martín, esa manifestación contraria fue brutalmente atacada y reprimida para que ni siquiera se acerque a la zona del Luna Park. Unos meses después, se lleva adelante por iniciativa del presidente Roosevelt la conferencia de Evian. Evian es un balneario donde hay aguas curativas en Francia, a orillas de un lago que del lado contrario está Ginebra, en Suiza. La conferencia iba a ser en Suiza, y los suizos, con su posición de somos neutrales, pero más neutrales cuando no queremos estar en contra de Alemania, pidieron que la conferencia se transporte del otro lado del lago y se llevó adelante en Francia. La conferencia de Evian fue aquella en la cual Roosevelt citó a 30 y tantos países, a representantes de 30 y tantos países del mundo, en los cuales todos fueron a sostener, o a su turno el que le tocaba exponer, era para poder defender la postura de por qué razón no iba a recibir judíos. Es decir, de los 30 y pico que se juntan en la conferencia, cada vez que a uno le tocaba ver cómo ayudaban, por ejemplo, a estos judíos que eran perseguidos y maltratados en Alemania, y si les iban a dar lugar, cada uno, en el momento que le tocó hablar, era por qué razón no los iba a recibir. Solo un país se postuló para poder recibir hombres, solamente hombres, campesinos y solteros. Entonces, uno se pone a pensar, en la Alemania nazi no había muchos hombres campesinos solteros
Pero aún así, ese país recibió 10.000 refugiados judíos. Ese país no es absolutamente ninguna de las democracias que nosotros tenemos en mente, sino que fue la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Que el objetivo que Trujillo tenía no fue en absoluto humanitario, sino que él pensaba que estos judíos que iban, hombres que iban a venir, iban para poder llevarlos a trabajar al campo y emblanquecer la población negra que él tenía dentro de República Dominicana, y entre comillas, siendo más racista todavía, lo que quería era generar este emblanquecimiento de la población. Estos refugiados fueron a una colonia agrícola en el noreste de la isla llamado Sosúa, y establecieron una cooperativa láctea que hasta el día de hoy todavía existe. Hay una pequeña sinagoga en la localidad de Sosúa, y irónicamente muchos de estos judíos que fueron y que se salvaron y que después dejaron la cooperativa láctea se dedicaron a la crianza de ganado porcino. Pero eso es otra historia, pero vale la pena comentarla. Luego de esa, o casi a la misma época en que la conferencia de Vian se llevaba a cabo, la Cancillería argentina quiso estar segura de que por alguna razón no terminen llegando inmigrantes judíos a la Argentina. Y lo que hizo en aquel momento fue emitir una circular llamada Circular 11, que era secreta, era confidencial, y era una instrucción en la cual se le decía a los diplomáticos, tanto embajadores como cónsules argentinos destacados en Europa, que se ocupen o que tengan a bien no dar visas ni permisos a aquellas personas que resultasen indeseables en otros países. Eufemismo para los judíos. Esta circular, cuya existencia fue negada durante mucho tiempo, en determinado momento la gente se enteró de la existencia y pudo probar la existencia de esta circular recién a principios de la década del 2000, cuando de casualidad alguien la encuentra, una copia de esta circular en un escritorio en la Embajada Argentina en Estocolmo. Y se lleva adelante todo un pedido de derogación de esta circular, porque el hecho de la negación de su existencia hacía de decir de que nunca estuvo en vigencia, o que no estaba, o que no existía. Hecho que termina durante la década del 2000 con una derogación en un acto protocolar con el entonces canciller Bielsa y el presidente Néstor Kirchner, derogando esa circular. Todo lo que viene después ya es llegando a la guerra, a lo cual hay que agregar que, por supuesto, durante toda esa primera época, la actividad del canciller von Termann en la Argentina fue importante y vuelve a tener especial actividad en el momento en que llega y se logra internalizar, porque ese fue el nombre que se dio, a los marineros del Graf Spee una vez iniciada la guerra, y que llegan a la Argentina. Es decir, que iban a estar en Uruguay, y en Uruguay todo indicaba de que iban a ser capturados por los aliados por movimientos del embajador británico. Entonces ahí es donde se decide que el barco vuelva a salir, averiado y todo, vuelva a salir al Río de la Plata, se hunda en el Río de la Plata, y que desde Argentina rescaten a esos marineros. El capitán se suicida en el hotel de inmigrantes donde estaban detenidos, y al resto, de a poco, a todos esos marineros son aquellos que son
internalizados en la Argentina. Es decir, en lugar de mantenerlos cautivos o entregarlos a los aliados o mandarlos a Alemania, de a poco se los fue dejando salir y muchos de ellos se quedaron a vivir aquí en la Argentina, unos cuantos en Villa General Belgrano. Desde mí, les dejo unos segundos las redes para poder, para que le saquen foto a la pantalla y puedan tener los medios de contacto con nosotros. Y Ilan, te devuelvo, o Natalio, les devuelvo a ustedes para la segunda parte de la charla. Dale, dale, Ariel. Quiero contarte que también estamos saliendo en Facebook y hay mucha gente del otro lado también que está siguiendo esta charla, más allá de los que estamos en el Zoom. Cuando quieras dejar de compartir pantalla y nos vamos a empezar a ver nuevamente entre todos. Y antes de que Natalio te haga una pregunta y después abramos un espacio para toda la gente, yo quiero hacer una pregunta que por ahí va a representar un salto temporal, porque años después tenemos el gobierno del GO, que después va a devenir en la figura obviamente de Juan Domingo Perón. Entonces quería preguntarte específicamente, si lo podemos llamar el partido político del GO, cuáles eran sus vínculos con el nazismo, si son todos los que vos explicaste previamente o hay más, algo más para contar. No, yo lo que creo que eso da inclusive como para otro tema en otro momento, digamos, con Natalio cuando hablamos de esto, es todo lo que tiene que ver con el durante la guerra y el después de la guerra son temas absolutamente distintos, que si vamos a empezar a entrar en eso, me parece que da para una charla independiente. Lo dejamos tema, prefiero guardarlo en... Dale, te digo por qué me surge la pregunta, porque obviamente el GO es un partido que viene de los militares, es un ala dentro del grupo militar, por eso es un movimiento, no es un partido, no fue un partido político ni mucho menos, sino que se movió como justamente eso, como un grupo de oficiales que tenían una idea diferente, que de hecho se ocupan de llevar adelante un golpe en el año 43, en el cual lo que quieren es asegurarse de que Argentina no va a entrar en ningún momento en la guerra, porque por supuesto existían presiones internacionales desde otro lado, y sostener una postura más nacionalista y no entrar en el conflicto, digamos. Esto en principio desde el punto de vista básico es la idea. Después, por supuesto, hay razones mucho más profundas. Perfecto. Natalio. Sí, Ariel, bueno, hay varias preguntas, pero voy a hacer dos para dar lugar a la gente que realmente haga las preguntas, que es lo que nosotros estilamos en general. Lo primero que quería decir, digamos, como a nivel de reflexión antes de preguntar, es que el hecho que la presencia germánica, no nazi, alemana en la Argentina militarizada, la conocemos de la Primera Guerra Mundial. Tuvimos una batalla marítima en las Malvinas entre ingleses y alemanes. Y ya de por sí, toda la zona de la Patagonia se presentó como bastante amigable para los intereses alemanes. Algunos memoriosos recordarán al acorazado Bremen, que se abastecía en las costas de la Patagonia, y el alemán fue a Chile. No importa ahora esto. La pregunta concreta es si encontramos ya rastros de una presencia filial, una presencia amorosa entre Argentina y Alemania en la Primera Guerra Mundial o a partir de la Primera Guerra Mundial durante esos años. Esa es una de las preguntas que ya te quería hacer antes de avanzar después con la segunda y dejar después a la gente. Mira, en principio sí, digamos, hay grandes, digamos, estos capitales como los Freud y hubo otros grupos que ya desde ese entonces nos remite a años y años de presencia alemana. Sin ir más lejos, el origen de la cadena de supermercados, la Anónima, que existe en la Patagonia, digamos, todo pueblo y ciudad importante de la Patagonia tiene una o dos sucursales de la Anónima, quizás no hoy, pero en aquella época pertenecían a la familia Lausen, que eran también de descendientes alemanes, y así muchas otras. Es decir, hubo muchísima presencia alemana en la Argentina y desde sus capitales. No siempre estrictamente con los nazis, es decir,
fue uno de los lugares a donde encontraban de que realmente podían ser importantes su presencia empresaria. Es decir, después, por supuesto, el grupo de Freud, si bien ya era grande y era el momento en la década del 30, él manejaba el Banco Alemán Transatlántico, luego va a crecer muchísimo más. Y esto es lo que va a dar lugar a otra cantidad es decir, Freud, ahí estamos hablando de la prehistoria, pero él fue el principal sostén económico luego de las campañas de Perón, para a través de eso él logra instalar a su hijo, Rudy Freud, como secretario privado dentro de Casa Rosada, y es uno de los que después generan el grupo que ayuda y que organiza la llegada de los nazis a la Argentina. Pero a su vez su padre es la persona que le dio el refugio cuando lo van a buscar antes de mandarlo a la isla Martín García, y a su vez es una de las personas que durante el primer gobierno de Perón se le entrega, por ejemplo, la explotación de toda la zona cercana a cada uno de los lagos en la Patagonia para para que su forestal pueda tener madera para poder comerciar. Estoy dando uno de los cantidades de los ejemplos que hay. Empresas que existen hasta el día de hoy. Claro, a ello habría que sumarle seguramente la familia Eichhorn también, ¿no? Con el Hotel Sí, Edén en La Falda. Por eso, pero muchísimo, muchísimo. O sea, estoy dando algunos de los ejemplos para que se vea que, digamos, cuando uno tiene la idea de que el gran poder era Gran Bretaña, había una importante y muy fuerte comunidad alemana por ese entonces que económicamente tenía un poder importante. La segunda pregunta, y después dar lugar, sí, Ilan, a las preguntas de la gente, tiene que ver con el hecho si de alguna forma, más allá del panorama financiero, económico, de inversiones alemanas o nazis acá en la Argentina, en el pensamiento o en la estrategia geopolítica de Hitler estaba transformar a la Argentina en una base o una plataforma de lanzamiento a la nazificación de América Latina, por así decirlo. ¿Era esto visible ya todavía en los años previos al enlace de la Segunda Guerra Mundial? ¿Es una hipótesis nada más? Yo creo que tenía etapas. Si uno mira, hay determinadas, cuando llega el momento, por ejemplo, hay documentos coetáneos, vamos a unos años después. Hitler en determinado momento pensaba que tanto en su idea primigenia, que tanto el Reino Unido como Estados Unidos iban a unirse en determinado momento, y que le iban a entregar, y él tenía inclusive detallado cuántos judíos vivían en cada uno de esos lugares. Tenía inclusive una determinada idea respecto de otros lugares del mundo, y por supuesto uno debe tener que pensar en eso. Existía a su vez también durante esa época una red de espionaje alemán en América Latina llamada Red Bolívar, la cual también les era importante para sus negocios. Yo no sé si lo tenía tan presente como para geopolíticamente, pero era algo que no le preocupaba por ahora, por el momento, pero sí su idea era, es decir, cuando uno piensa en el conflicto desde el punto de vista mundial, hay detalles que a medida que uno los relaciona, quedaban para una eventual segunda o tercera etapa, pero nada se le escapaba en esta idea. Basta que nos pongamos a ver cómo resulta la existencia del gueto en Shanghái, o eventualmente cómo se peleó en el norte de África, o determinadas ideas de qué se pensaba para el futuro. Ilan, vamos a las preguntas. Previamente, permitime dar la bienvenida a Roberto Croitorescu, que es uno de los líderes de la Pre-Brit Internacional. Está aquí con nosotros escuchando, y también de Achara Gení, que también lleva adelante una actividad sumamente esclarecedora respecto a la problemática de Medio Oriente e Israel. Ilan, adelante, por favor. Igual que agrego en los saludos también a María Dazar y Graciela Teva, miembros de la comisión directiva del CICSEF, que nos acompañan el día de hoy. Ariel, yo te leo dos comentarios que me llegaron, que no son preguntas, pero que creo que seguramente algo tenés para acotar. Uno dice: la fábrica de electrodomésticos Orbis eran todos los obreros nazi alemanes. Y por el otro lado me dice:
alguna vez Hitler dijo que Argentina la podía tomar por teléfono. Esto da la pauta de la masificación en nuestro país. Lo de Orbis es claro y concreto. De hecho, parte de los capitales que hasta el día de hoy estamos investigando la ruta tenía que ver con esta fábrica también. Perfecto. Aprovecho todos los que tienen la cámara prendida del otro lado, si alguno tiene ganas de hacer alguna pregunta en concreto, si me levanta la mano, yo lo veo y los habilito para poder prender el micrófono. Ahí lo veo a Víctor Seidenberg. Hola, Víctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muy buena la charla y muy interesante, pero que recalquemos también que en contraposición a este nazi o pro-nazi o media nazi, también había liberales, familia alemán y muchos más, que justamente balanceaban a la población argentina entre los antisemitas, no antisemitas. Bueno, Dicho. Creo que vos lo mencionaste, argentines, Tageblatt. que justamente, Con ellos. claro, Tageblatt, que justamente de la familia alemana. Absolutamente. Bien, muchas gracias, Víctor. No sé si nos escuchás bien porque se te escuchó un poquito entrecortado. Sí, estaba entrecortado, sí. Pero como siempre, Víctor está del otro lado acompañándonos, así que gracias. Mientras tanto, aprovecho para hacerte una consulta que me llega también acá por el chat, que dice, aprovecho para preguntar si se tiene conocimiento de lo siguiente. Acá en Viedma hay una barranca que se llama Castillo Sassenberg, que hay quienes creen que cuando le dieron refugio a los nazis, esconderse, entraban por aquí en Viedma y a partir de allí salían. Ahí tenemos a Saúl Cohen ahí, que es de Viedma, Carmen, Patagones. Quizás pueda aportar algo. Saúl Es exactamente quien me hace la pregunta. Sí, Saúl, suponía que él hacía la pregunta. Si Saúl no lo sabe, entonces estamos en un problema nosotros. No. Generalmente, a ver, hay mucho... Quiero encontrar una palabra que no sea habladuría, pero sobre la época y sobre el tema, inclusive gente que se anima a dar hasta conferencias sobre esto. Y sobre una eventual llegada de Hitler a la Argentina, y etcétera, etcétera. Cosa que desde ya descartamos de plano. Pero yo prefiero trabajar sobre cosas más, sobre lo que conozco y sobre lo que sé, y de lo demás no. Prefiero decir que no sé, no queda mal decir que uno no sabe. Perfecto. Sigo aprovechando que lo tenemos a Ariel un ratito más con nosotros, y pregunto a aquellos que están del otro lado de la pantalla si tienen ganas de hacer alguna pregunta. Si me levantan la mano, al mejor estilo, esto parece una clase presencial en un aula. Quien tenga ganas de hacer alguna pregunta con la mano levantada. Mientras aparece alguno, Ilan, si querés, yo hago alguna pregunta, mientras alguno Dale. se anima también. ¿Te parece? Desde ya. Dale. Ariel, vos hablaste de la reacción de la creación de la DAIA en 1935, en esos años tan duros, tan nefastos, tan terribles, que desembocarían después en lo que ya todos nosotros conocemos. ¿Cuál era el perfil? ¿Cómo estaba de alguna forma organizada la comunidad judía en aquel entonces como para disponerse de la creación de una entidad como la DAIA, que naturalmente persiste hasta el día de hoy? Y si realmente tenía o podía llegar a tener cierta, no sé si diría fuerza necesaria para contrarrestar este aluvión de finanzas y de influencias nazis en la República Argentina con gobiernos afines. Yo lo que creo es que fue un primer intento o la primera posibilidad de decir, momentito, ya hay una comunidad que es previa, que ya existe en la Argentina, que ya venía de algunas generaciones, o por lo menos 2 generaciones previas en Argentina. Empezaba a darse el primer recambio de, digamos, una primera generación que fue directamente a las colonias agrícolas. Ya algunos de sus hijos ya empezaban a venir a vivir a las grandes ciudades.
Para ese entonces todavía algunas de las colonias agrícolas seguían siendo importantes. Podemos hablar muchísimo de lo que en la década del 30, por ejemplo, significaba la riqueza de la comunidad de Moisés Villa, por ejemplo, donde tenía estrenos de obras teatrales en yiddish que después se llevarían, entre otras, a Broadway, por ejemplo, en el Teatro Kadima de Moisés Villa por aquellas épocas. Pero era una comunidad que había llegado desde antes, mayormente de Europa Oriental, y que empezaba, digamos, a tener una determinada presencia que de hecho ayudó a los que pudieron llegar después. Yo no sé si cuando empieza a existir se planteaba el hecho de hacer frente desde el punto de vista político, pensando en una igualdad de poderes, sino medianamente en alzar una voz, en organizarse, en que exista una posición unificada y que se pueda escuchar una voz. Y no organizaciones separadas. Ya no se olviden, y por ahí esto da para algún otro punto, Argentina ya había sufrido un pogrom en 1918. Pogrom al mismo estilo de lo que pudieron haber sucedido en Rusia, donde las hordas de los niños bien salían por Villa Crespo y el 11 a matar rusos, digamos. Lo cual ya habíamos tenido una primera situación que no había que dejar pasar nada. Perfecto. ¿Ilan? Sí, Ariel, como siempre, cuando se habla de temas relacionados al nazismo, se abre un paraguas o muchos caminos, infinitos caminos a muchos temas. Antes habías mencionado el rol de República Dominicana y me escriben, hoy están tímidos, hoy me están escribiendo mucho por el chat y me dicen lo siguiente: yo estoy radicado en Kitchener, Ontario, Canadá, de nacionalidad salvadoreña, y me gustaría saber qué rol jugó El Salvador en ayudar a algunos miembros de la comunidad judía a escapar de la Alemania nazi, y al igual que de otros países de América Central. Si tenés algún conocimiento al respecto de esta situación. No, en realidad no hubo determinada una acción concreta para poder salvar judíos. En principio ninguna que valga la pena recalcar, de ninguna. El otro día en distintos chats, algunos que con Natalio compartimos y algunos con otras personas, lo comento porque viene al hecho de esta pregunta. Me llega de nuestra oficina en Jerusalén. Fíjense que poco nos tienen todavía en el mapa a los latinoamericanos. Que Yad Vashem llama por teléfono a nuestra oficina del Centro Wiesenthal en Jerusalén y pregunta: ¿podés preguntarle a tu gente en América Latina si algún país efectivamente tuvo alguna norma donde impidió a los nazis entrar? Porque nosotros sabemos de que algunos países los recibieron, pero ¿hay alguno que los haya rechazado? Entonces yo empecé a tirar la pregunta y después fui contactando uno por uno en general. Y en principio la respuesta general es, bueno, algunos decían, no, nosotros que sepamos no vino ninguno. A mí, con todo respeto, en algunos momentos decía, bueno, por ahí ni siquiera lo habían elegido como destino. Entonces, no es que no recibieron ninguno, sino ninguno intentó entrar o ninguno haya querido ir o lo había visto como su destino o su paraíso para pasar los últimos días. El único país donde sí en la posguerra tomó una postura jurídicamente específica de no recibir criminales nazis fue México, que fue el impulsor del Acta de Chapultepec, que después va a dar lugar a la existencia de la OEA, entre otros,
pero no nos olvidemos que era un gobierno tirado más hacia la izquierda, donde entre otras cosas le dio refugio a Trotsky y a otras personas más, pero que específicamente decía que no se podía recibir criminales de guerra e instaban, y de hecho había muchísima presión desde México hacia la Argentina también para que firme el Tratado de Chapultepec, que entre otras cosas era el que después pedía o eventualmente iba a pedir la entrega de los criminales nazis. Pero es el único, y esto es una investigación de esta semana, o sea, a pedido de alguien en la que me puse a buscar este tipo de documentación, que existir no existe. Sí, respuestas de gente de República Dominicana me dicen que no habían recibido y que, por ejemplo, Honduras dice que sí, que ellos se sienten muy felices de no haber recibido y que de hecho tomaron una postura que en la mitad de la guerra a propios ciudadanos alemanes viviendo en Honduras los echaron a Guatemala. Es decir, empiezo a investigar un montón de estas curiosidades que existen, pero no hay alguna que haya tomado esta postura de cuando se sabía ir a buscar y ayudar a las comunidades judías. De hecho, la posición del mundo en general, no es cierto que no se sabía lo que ocurría en Europa, no es cierto que no se sabía lo que pasaban en los campos, y efectivamente hay más de un movimiento que existió, que denunció ante los gobiernos la existencia de los campos y que bastaba con que bombardeen las vías de los trenes para que no lleguen más prisioneros a los campos, y ninguno hizo absolutamente nada. Razón por la cual yo me opongo a hablar, por ejemplo, de la liberación de Auschwitz, donde yo digo que Auschwitz la encontraron de casualidad cuando iban cuando los rusos iban camino a Alemania para llegar primero, y se la encontraron de casualidad. Bueno, pero ahí mezclamos varios temas juntos. Ariel, de a poco para empezar a cerrar, ahí lo veo a Manuel que está con la mano levantada, si no vi mal que te quiero hacer una pregunta. Dale. Yo por mi parte voy a cerrar con una pregunta del chat, después le doy la palabra a Manuel para que te pase una pregunta. Antes hicimos... Ilan, perdón, Ilan, Sí. no nos olvidemos que antes de cerrar, darle 1 o 2 minutitos a Saúl Cohen para que nos diga lo que pasó en Vietnam, ¿sí? Sí, por supuesto, por supuesto. Okay. Antes hicimos un salto temporal, Ariel, hacia el Go más adelante, y ahora quiero que hagamos un pequeño salto temporal, unos 20 años previos, porque me están preguntando desde Uruguay si el pogrom en Argentina en el año 1918, que fue durante la Semana Trágica, si tuvo algo que ver o no con lo que estuvimos hablando en el día de hoy. Si hay... No. Con mucho gusto, algún otro momento. Cuando se cumplieron en 2018 100 años de la Semana Trágica, nosotros hicimos una actividad bastante especial con historiadores y todo eso, y en algún momento seguramente vamos a volver a hacer alguno de estos encuentros, estas charlas que yo doy todos los jueves. Seguramente retomaremos el tema de la Semana Trágica, que ahí quedó. ¿Sí? Perfecto. Entonces, duda aclarada, y ahora le doy la palabra ahí a Manuel. Si puede activar el micrófono, le va a aparecer un cartel en la pantalla. Manuel, adelante. Ahí está. Hola Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Te quiero hacer una pregunta. ¿No hubo no era el embajador, era el cónsul justo de las Naciones de El Salvador? Sí, pero no, a ver, sí hubo varios, pero digamos, lo que tenían los distintos cónsules o los distintos funcionarios es que ellos actuaban por contra de lo que sus propios gobiernos indicaban. Sí, yo tenía entendido que él era un militar antagónico al presidente que estaba ejerciendo en El Salvador en aquel momento, y como castigo lo desterró para la zona de Alemania, no sé dónde era exactamente cónsul, y que salvó y dio muchos pasaportes o visas para salir judíos. Sí, recuerdo que... Perdóname, Manuel, pero la pregunta que yo respondí antes era si desde los gobiernos
había habido alguno que haya hecho este No, tipo de no, acciones. eso estoy de acuerdo, pero quería rescatar Sí, que claro. Sí, sí, hubo, por supuesto. y esta persona yo sé que dio muchas visas, Ujú. más en el Museo del Holocausto en ciertos momentos hasta se le puso una placa donde concurrió el embajador del Salvador para Sí, homenajearlo. sí, y no solo él, sino el de distintos países. Bueno, el caso de Sousa Méndez de Portugal, lo mismo, es decir, y muchísimos otros. Sugihara japonés, es decir, que No, es no, pero yo inclusive quería hasta... aclarar más que todo por Latinoamérica, Sí, es sí, sí, decir, sí, sí, que claro. siempre se lo Y, conceptuaba que era sí, y la hay, zona que estaba más cerrada, que era la bueno, zona donde se podía. hay justos entre las naciones en Chile también, es decir, hay un chileno también justo entre las naciones. Bueno, Pero esto, digamos, hay mexicanos, pero no son actitudes de los propios países. claro, no, fueron acciones individuales. Así es. Muchas Gracias. gracias, Manuel. Acá nos gusta decir que en Comunidades Plus estamos en comunidad y que vamos armando las charlas entre todos. Ariel, yo no te quiero comprometer. Acá me están diciendo, sería muy interesante hacer otro encuentro donde el doctor Heblum exponga sobre la situación de los judíos durante los gobiernos de Perón. Sin compromiso, ¿eh? Como vos quieras. Yo lo que dije fue eso, ya me lo habían preguntado a principios de la pandemia del año pasado. Recuerden todos ustedes que hubo un pequeño altercado respecto del tema del billete de 5.000 pesos. Y yo opté en aquel momento para que ese tema lo vamos a tratar el día que vuelvan las actividades presenciales. Y no lo voy a hacer por Zoom. Pero sí te comprometemos a otro encuentro futuro. Ah, Sin eso, prevenir. por supuesto, y del mismo modo que, digamos, como ustedes lo saben, ya desde hace más de un año estamos aprovechando esta situación para que todos los jueves a las 7 de la tarde tenemos un espacio donde hablamos de historias de la historia judía y tratamos algún tema y realmente la gente está siempre invitada. Así que les agradezco a ustedes digamos, por creer que yo tengo algo importante para decir y darme este espacio para hacerlo. Por favor, es un gusto. Al contrario. Ahora sí, Natalio, le damos la palabra a Saúl, que tiene el Sí, por micrófono favor, sí. prendido Vamos, antes de cerrar. vamos agradeciéndole, por supuesto, a Ariel Helblum toda su sabiduría, que no es poca, es mucha, y realmente una memoria Gracias. histórica fenomenal. Vamos a pedirle a Saúl Cohen de Vietma para que nos diga algunas palabritas acerca de qué es lo que pasó, porque ha tenido muy poca trascendencia hasta ahora. Saúl, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes a todos. Primero, agradecer por poder hablar, que me invitaste. Igual iba a participar, porque la verdad que poder escucharlos a Ariel y a vos, Natalio, es de primer nivel. Realmente son gente que sabe mucho y muy profesional del tema. Lo que sucedió básicamente el viernes en el centro de Viedma, y en particular en una escuela que rinde homenaje a un exalumno desaparecido por la última dictadura cívico-militar, en el aniversario de la creación de la Madre de Plaza de Mayo, arrojaron panfletos reivindicando de alguna forma el nazismo. De alguna forma reivindicando el nazismo, a través de imágenes de Hitler, de Grelle, con frases de ellos, y con un claro logo de alerta nacional y con una cruz bástica. Quien dio aviso fueron los mismos vecinos de la ciudad, los mismos vecinos que no son judíos, y le dieron aviso al padre, al sacerdote de la catedral de Viedma, el padre Luis, que fue él el quien hizo visible en esta ciudad este hecho. A partir de ahí me reuní con el padre Luis, tuvimos una reunión muy buena y muy interesante. Viedma se caracteriza, entre otras cosas, por ser una ciudad intolerante respecto a algunas cosas, como fue, por ejemplo, con la dictadura, en el sentido que el obispo de acá fue quien luchó para que los presos puedan estar liberados. Este cura está a favor de los derechos humanos.
Y si bien es en algunas cosas conservadora, es muy pacífica la ciudad de Viedma y Carmen de Patagones, que está al frente, que es provincia de Buenos Aires. Y a partir de ahí nos reunimos con el padre Luis, también hizo su descargo la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que hizo su denuncia, de hecho hizo una denuncia un vecino de la ciudad, que no es de la colectividad, hoy presentó la denuncia, y también ya el INADE. Lo que significa para nosotros es muy grave, porque el problema de esta gente no es la primera vez que sucede, ya sucedió hace 2 años. Esta persona o grupo de personas, porque no conocemos, justamente es eso, es el desconocimiento de quiénes son. Porque como sabemos, gente que reivindica el nazismo es gente muy peligrosa. Nunca sabemos con qué pueden reaccionar. Así que estamos trabajando en ello, ya se hicieron las denuncias correspondientes, y bueno, vamos a ver si logramos identificar él o los cobardes que hicieron esta pamfleteada. Saúl, agradecerte por tu testimonio y desde ya decirte que aquí desde Comunidades Plus estamos para lo que sea necesario. Quiero decirte que no solamente nos ven allí desde donde estás vos, sino que también nos ha estado hablando gente de Mendoza, muchas personas que se van enterando y que también están a disposición, así que realmente quiero que sepas, Saúl, que Comunidades Plus está para lo que necesites y nada, simplemente comunicate con nosotros, recontra disposición. Al final, sin querer, terminamos linkeando un tema de 1938 a la actualidad, casi que 100 años después, y la historia parece repetirse, por eso es importante traer estos temas a la actualidad, informarnos, y sobre todo compartir con todos los que podamos estas charlas para evitar que tragedias vuelvan a suceder. Así que lamentamos el hecho sucedido, agradecerte por tu testimonio, también agradecerle por supuesto al doctor Ariel Kerblum por la charla, por el encuentro que mantuvimos en el día de hoy, y como siempre a todos ustedes que están del otro lado acompañándonos. En el chat ya les enviamos también para que se puedan inscribir para seguir recibiendo la información y estos encuentros que hacemos, que se vuelven tan importantes y tan necesarios aún estando en pandemia. Nos despedimos. Ilan, Sí, Saúl. ¿permitís decir una cosa que no te quería interrumpir? Discúlpame. Primero, muchas gracias. Muchas gracias a vos, muchas gracias a Natalia y a Ariel. Pero también quiero agregar algo que me sorprendió. Yo estoy hace 14 años acá en Viedma, soy cordobés. No recuerdo, tengo 41 años, que la sociedad en general no judía rechace este tipo de actitudes. No recuerdo. Se movilizó, vuelvo a repetir, yo creo que en eso quiero ser positivo. Se movilizaron gente que no es de la comunidad judía para rechazar este mensaje, y eso también es muy valorable, y de la Iglesia Católica, porque no quiero descartar eso, porque realmente es muy importante para nosotros como judíos, que somos los principales ofendidos por este tipo de cosas. Yo creo que se ha evolucionado un poquito más, y creo que la labor lo está haciendo ustedes. Sí. Saúl, permíteme agregar que, digamos, no me sorprende lo que estás contando. Para aquellos que no lo saben, Argentina el año pasado, el 4 de junio del año pasado, adoptó la definición de antisemitismo de IRA. Es uno de los más importantes elementos jurídicos que hoy hay disponibles en el mundo. Y desde entonces, 14 de los 24 distritos nacionales lo hicieron. Para el tratamiento en la provincia de Río Negro, en la legislatura de Río Negro, fue una de las pocas donde me han permitido exponer en las comisiones el por qué es importante esto. Y hubo un 100% de una absoluta unanimidad en el voto por parte de los legisladores, fuesen del partido que fuesen. Digamos, acá hubo cerrar filas y aprobarlo.
y fue una de las provincias donde el tratamiento fue de los mejores. Qué bueno que es poder cerrar el encuentro de hoy también con la esperanza y saber que todos somos, todos, la sociedad entera, somos agentes que luchamos contra la judofobia. No importa dónde estemos, siempre es importante, así que por mi parte, agradecerles nuevamente, querido Ariel, por la charla de hoy, valió la pena, tanto que esperamos con Natalio tenerte hoy acá, también ahí Saúl del otro lado, con este comentario de Viedma. Natalio, te dejo el cierre a cargo, si tenés ganas de decir algo más. No, agradeciendo a todos desde ya la presencia, la participación, especialmente a Ariel, que se ha preparado fenomenalmente. Bueno, no le hace falta mucho porque tiene una memoria absolutamente espectacular para recordar e hilar datos bajo tu punto de vista. Ya te vamos a comprometer, por supuesto, Ariel, ya en otro momento, para más adelante, y los vamos a invitar por mail, por distintos contactos a los que están en el Zoom, para un próximo encuentro, como le dije al comienzo, con Mario Sinai, para poder pasear un poco por los Balcanes, conocer las comunidades judías de los Balcanes de hoy y las de ayer. Gracias por todo. Yom Yerushalayim Sameach, el domingo es Yom Yerushalayim, así que no olvidemos esto, porque es nuestra capital eterna. Si lo olvidamos nosotros, nuestros enemigos lo van a recordar muy fácilmente. Así que gracias por estar a todos. Gracias, Ariel. Gracias, Saúl. Hasta luego. Y a Ilan, por supuesto, por el manejo del Zoom, que yo me olvido, pero es el rey del Zoom en Argentina. Con la firma del profesor Natalio Steiner. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Buena semana. Gracias a ustedes. Y nos Hasta vemos. luego. Que estén muy bien. Gracias. Adiós.